17 de septiembre del 2023. Primera lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos, y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestra culpa. El Señor es compasivo y misericordioso. ¿Cómo se levanta el cielo sobre la tierra? Se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivimos, ya muramos. Nosotros somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece al reino de los cielos, a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran, a él, a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue, y lo metió a la cárcel, hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me lo rogaste. ¿No debías también tú tener compasión de un compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo?
Antes de comenzar nuestra reflexión sobre la dificultad que tenemos de conceder el perdón a quien nos ofende, creo conveniente decir que incluso perdonarnos a nosotros mismos no es tan fácil. De ese tema habla hoy el texto evangélico. Para ello, Jesús cuenta una espléndida parábola. La narración se debe a la pregunta que le formula Pedro, el ex pescador de Cafarnaúm. Es concreto. Quiere saber de boca de su maestro una regla precisa sobre el perdón, un límite más allá del cual el discípulo puede sentirse exento de otorgar el perdón. Pedro hace una propuesta extraordinaria y con ella demuestra haber entendido la invitación de Jesús a amar. Está dispuesto a perdonar hasta 7 veces. Esta generosidad representa el doble de cuanto ordenaba la legislación hebrea. En los tiempos de Jesús se insistía mucho sobre la necesidad de mantener relaciones pacíficas. Se condenaba la venganza, la ira, el rencor y se exigía la reconciliación. Quien ofendía, enseñaban los maestros de la ley, debía reconocer su error y pedir perdón. La persona ofendida estaba obligada a conceder el perdón pedido. Si rechazaba las disculpas del ofensor, éste debería pedir excusas, teniendo a 2 testigos, para demostrar haber hecho todo lo posible para restablecer la paz. Si el ofendido moría antes de la reconciliación, quien le había hecho el mal debía dirigirse a su tumba y debía depositar una piedra diciendo: «He actuado mal hacia ti». Jesús, con esta parábola, explica su punto de vista. Es la parábola del perdón ilimitado. El texto subraya fuertemente la desproporción entre las 2 deudas. El primero le debió una cantidad exorbitante, 10,000 talentos. En total de la deuda viene deliberadamente exagerado. Un talento, de oro o de plata, variaba entre los 26 y 30 kilos. Por lo tanto, la deuda de los 10,000 talentos giraba en torno a 164 toneladas. La deuda de 100 denarios equivalía a 30 gramos de oro. No hay comparación entre las 2 deudas. En esta parábola el cristiano lee su propia historia. Somos ese siervo deudor de los 10,000 talentos. Pero el Rey nuestro Señor y Dios, ante la súplica del siervo, con una magnanimidad que va más allá de lo que el siervo podía imaginar, le perdona toda la deuda. ¿La razón? Tuvo lástima de aquel siervo. Frente a esta acción del Rey, nos viene espontáneo imaginar cómo el siervo haya podido reaccionar. Sorpresa y gratitud inmensa al Rey, pero también de disponibilidad a ser bueno, atento y generoso hacia él. Si nos dejó anodados el comportamiento inesperado del Rey frente al siervo deudor, ahora la sorpresa se prolonga frente a la conducta incalificable del siervo favorible con el perdón. Dice claramente el texto que una semana después, ni al día siguiente, sino inmediatamente, apenas había salido, todavía estaba inmerso en la alegría de que haya sido perdonada su deuda, de tener a salvo a su familia, cuando encontró a un deudor suyo. «Págame lo que me debes». Este siervo malvado no exigía nada que no fuera suyo, solo quiere que le pague. Es justo y despiadado, honesto y cruel al mismo tiempo. En esta parte de la parábola entra en escena el amo, pero esta vez indignado. Vuelve a cargar al siervo toda la deuda con una inexorable y definitiva condenación. La razón se puede ver en sus palabras: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste». Dios escucha nuestra oración que le dirigimos en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas. Pero ¿no debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? En el Padre Nuestro nos apresuramos a añadir: como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Las palabras del Siráside van dirigidas al discípulo y de hombre a hombre trata de convencerlo para evitar comportamientos insensatos dictados del deseo de venganza.
de la ira y del rencor. Son reflexiones claras, serenas, acompañan hasta la esperanza del reino de Dios. Disponen a la escucha de la palabra de Jesús, que lleva a la perfección la sabiduría, ya presente en el Antiguo Testamento. San Pablo, en su carta a los Romanos, aconseja a estos cristianos tener siempre presente que no deben vivir para sí mismos o para la búsqueda de sus propios intereses o provechos, sino vivir para el Señor. Por lo tanto, en las relaciones con sus hermanos, nunca se deben dejar guiar por consideraciones humanas. Los cristianos, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor.